por favor, acompáñame, si andas con tu Biblia, ¿verdad?, al Evangelio de Juan, capítulo 13. Quiero leerte un verso que nos va a servir, ¿verdad?, de un punto de inicio esta mañana. Juan, capítulo 13. Déjame decirte que Juan 13 es un pasaje de extrema importancia. Yo pienso que para todo el mundo, es decir, en la iglesia, pero yo creo que para todo el mundo, porque yo creo que Juan 13 es de esos ejemplos que continuamente son resaltados para ayudarnos a entender que Jesús fue un líder extraordinario. Yo he oído hasta personas que no son creyentes tomar a Juan 13 para hablar de cómo los líderes nunca debemos tener temor de servirle a otros, ¿verdad? Juan capítulo 13 es el pasaje en la Biblia donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Y cuando uno lo ve, ese acto, no puede haber otra reacción que no sea de asombro, ¿verdad? Oímos las palabras del apóstol Pedro cuando Jesús va a lavarle los pies. Dice, no, Señor, jamás, que tú no puedes. Porque ese era el trabajo del esclavo, ese era el trabajo del menos. Y aquí está el mayor haciendo el trabajo de siervo, ¿verdad? Hoy una vez una persona tratando de describir a Jesús diciendo, ¿verdad?, que servía como un rey y reinaba con el corazón de un siervo. El momento es extraordinario, el acto es extraordinario. ¿Qué permite que uno pueda responder de esa manera, con esa gracia, con esa capacidad a las circunstancias que van a su alrededor? Yo quiero tomar un momentito y contigo examinar lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice, nos explica lo que había en el corazón de Jesús cuando Él se mueve a lavar los pies de otra persona. Digamos, establece motivación, establece la realidad de identidad. Porque déjame explicarte algo. Una de las razones por las cuales hablamos tanto de identidad en esta iglesia es porque es desde tu identidad que tú respondes a la vida. Tú respondes a la vida desde quién tú eres, desde lo que tú tienes. Y te tengo que ser muy franco, una noticia que en momentos como que molesta oírla. Pero sin Jesús en nuestras vidas tenemos una identidad equivocada. No sabemos bien quiénes somos, no sabemos bien lo que está en nuestras manos. Parte del proceso del hombre y de la mujer que viene a Jesús es descubrir quién es en Dios, quién el Señor nos ha llamado a ser. Y nuestro proceso de madurar tiene que ver con yo alinear mi vida, no como yo he querido ser y como yo he querido vivir, sino alinearlo a lo que Él me ha invitado a hacer. Hay un proceso de entender que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan para mi vida. Y a este propósito vamos a responder desde nuestra identidad. Hay un pasaje en la Biblia, no quiero que vayan allá, simplemente te lo cito rapidito. Isaías capítulo 55 es uno de esos pasajes que establece una verdad extraordinaria. En Isaías 55, de las cosas que nos establecen es que así como son más altos los cielos de la tierra, son de altos los pensamientos y los caminos de Dios, de nuestro pensamiento y de nuestros caminos. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas de Isaías 55 es que eso no es meramente la marcadera de una diferencia. El propósito de ese pasaje en la Escritura no es meramente decirte, tú estás aquí abajo y Dios está aquí arriba. Si tú lees todo el pasaje, Isaías 55 termina hablando de cómo las cosas sin valor, las ortigas, son transformadas en cipreses, en arrayán. Comenzamos a entender que el corazón de Dios es tomarnos del nivel a donde vivimos y llevarnos al nivel a donde Él vive, al nivel a donde Él piensa, al nivel a donde Él hace. Dios no está diciendo, yo estoy aquí, eje, y tú allá abajo. Dios está en el proceso de subirnos a su nivel, de que tengamos su mente, su entendimiento de nuestro entorno. Si entenderíamos nuestro momento en la vida desde la plena perspectiva de Dios, uno pregunta, ¿responderíamos diferente? ¿Actuaríamos diferente? Probablemente.
Porque Dios está viendo y valorando cosas que tú y yo todavía no hemos aprendido a ver ni a valorar, porque nuestra identidad está confusa. Jesús hace este gesto noble. Si tú lees el pasaje con cuidado, los versos que anteceden y preceden son importantísimos. En Juan 13:2, la Biblia nos dice con toda precisión que uno de los amigos íntimos de Jesús estaba bajo una influencia diabólica. Hablando de Judas, dice que había entrado en su corazón el enemigo. Y tú oyes eso y piensas, wow, si el enemigo había entrado, todo se ha perdido. Entonces inmediatamente te habla de por qué Jesús responde como Él responde. Él no es un reactivo. Jesús no está respondiendo porque hay un problema en Judas. Él está respondiendo de la plataforma de su identidad. Piensa en eso por un momentito. Algunos de nosotros estamos metidos en el lío que estamos metidos porque somos bárbaramente reactivos. Reaccionamos a lo que ocurre. De hecho, somos fácilmente manipulables por esa misma verdad. Porque gente sabe que vamos a responder a lo que ocurre. Jesús no respondió a lo ocurrido, respondió por lo que había en él. Oye lo que dice textualmente. Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Piénsalo por un momentito. Cuando Él se para para ceñirse una toalla, tomar un lebrillo, lavarle los pies a sus discípulos, lo hace fundamentado en esto. Mira qué cosa. En el pleno entendimiento de que el Padre había dado todas las cosas en sus manos, que del Padre le había salido y que al Padre Él iba. Eso es una enseñanza en sí mismo. Entender esos tres elementos, entender qué hay en nuestras manos, que de dónde hemos venido y a dónde vamos, cambiaría como muchísimo de nosotros vivimos nuestras vidas. Cuando tú das para atrás a Éxodo, la historia de Moisés, Dios preparando a Moisés para servir de vocero en el proceso de liberar al pueblo de Israel de una esclavitud cual ha perdurado por 430 y pico de años. La pregunta de Dios a Moisés es: ¿qué tienes en la mano? Qué cosa extraordinaria que entender lo que está en nuestras manos cambia cómo respondemos al momento. Que entender que mi pasado está en Dios, entender que en mi futuro está en Dios, cambia cómo yo respondo. Esa es la plataforma de la cual Jesús respondió. De ese entendimiento es que Él pudo moverse, hacer lo que Él hizo en ese momento y de ahí en adelante. Porque el tema de su identidad estaba clarísimo. Yo puedo ceñirme una toalla y lavar pies sabiendo que todas las cosas son mías porque el Padre me lo ha equipado. El Padre me ha permitido hacerlo. Yo sé de dónde he salido, yo sé a dónde voy. Algunos de nosotros estamos sentados aquí hoy y te soy muy honesto, no tenemos ni la menor idea de dónde vamos a estar esta tarde. Es un tema de identidad. Identidad permeó todo lo que Jesús hizo. La historia del hijo pródigo son de esas historias, y también yo he predicado mucho de ese pasaje, son de esas historias que confirman la realidad de que es posible inclusive estar muy ligado a tu padre y no entender bien la identidad o la posición de un hijo. Como de esas historias que te resaltan la importancia de tener claro tu identidad en Dios. Yo sé que cuando uno oye la historia del hijo pródigo, usualmente hay un enfoque en el hijo pródigo, en el hijo que salió, que hizo lo que le dio la gana, que perdió todo, que pasó hambre. Pero si tú lees con cuidado el pasaje del hijo pródigo, Jesús comienza esa enseñanza diciendo: un hombre tenía 2 hijos. No es la historia de un hijo que salió y se fue lejos, es la historia de 2 hijos. Yo quiero proponerte inclusive que el hijo realmente difícil y problemático no fue aquel que se fue lejos, sino que fue aquel que se quedó al lado del Padre. Mira cómo la palabra nos presenta esto en Lucas 15, a partir del verso 29. Dice: mas él, o sea el hijo mayor,
Respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni una cabrita para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, o sea, el padre responde: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. De nuevo, quiero que entienda el momento. El hijo mayor está incómodo. Él llega para encontrar una fiesta en la casa. Y yo no sé tú, pero uno supondría, uno entendería que si tú llegas a un lugar que hay una fiesta, tú como que te alegra, pues sin importar cuál sea el motivo, aquí hay un can y vamos a gozar, ¿verdad? Este no, este se amarga. Este tipo, cuando descubre lo que ha pasado, se amarga. Dice: ¿por qué? ¿Y este asunto? ¿Y qué es lo que está pasando? Y me imagino que jala a alguno de los siervos. ¿Y qué es lo que está pasando? Y le dicen: tu hermano, tu hermanito, que estaba perdido, ha vuelto. Óyeme, y este tipo, en lugar de celebrar que su hermano ha vuelto a la casa, se niega a entrar a la celebración. Se niega a entrar a tal punto que el papá tiene que salir a ver qué es lo que está pasando. Y cuando el papá sale, ya tú oíste la historia. Oye, yo todo el tiempo al lado de ti, y ni siquiera un animalito me pudiste dar para yo celebrar con mis amigos. Y viene este charlatán que gastó todo con rameras por ahí, y tú mandas matar el becerro gordo. El becerro gordo, eso era, toda familia iba preparando un becerro con la idea de que si se levanta alguna ocasión especial, ese es el animal que vamos a matar. Ese fue el animal que mataron. Entonces viene este y tú coges lo mejor y se lo da a él. Mientras yo siempre he estado aquí obedeciéndote y ni un animalito me diste. Y donde el padre le dice: es que tú no entendiste. Todo este tiempo al lado de mí, y tú no entendiste que todo lo mío es tuyo. Lo mío era tuyo. Yo no sé si tú te das cuenta de lo que está pasando. No sé si te ha pasado en tu vida. ¿Alguna vez tú has pedido permiso para algo que ya la persona entendía que tú tenías derecho de hacer? Eso es lo que está pasando. Qué triste estar al lado, uno entender que es hijo y no vivir plenamente la condición de hijo. Pues yo estoy pensando que el viejo tiene que autorizar, yo que es un animalito, y nunca entendí que el animalito ya se me había sido concedido. No lo entendí. No podía vivir desde esa plataforma. Es un ejemplo, es una ilustración de cómo podemos vivir con una identidad equivocada que nos roba, que no nos permite vivir plenamente lo que el Padre ha preparado y tiene en su corazón para nosotros. No es verdad que lo vivimos a plenitud, porque no entendemos correctamente nuestra identidad. Yo quiero invitarte a 1 Corintios capítulo 2. Yo quiero que tú vayas entendiendo el proceso de Dios con tu vida. Quiero recordarte que cuando llegamos a la carta escrita a los Corintios, Pablo está en esencia preparando todo el terreno para corregirlos. Una iglesia que está manejando una serie de problemas extraordinarios. Y es hermoso ver que en su proceso de corrección, Pablo establece una serie de verdades que son las columnas que van a sostener todo lo que le va a decir a ellos. Esta es una de ellas. Hablándole del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ustedes. En 1 Corintios 2:12, tú escuchas eso, tú escuchas. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y uno dice: gloria a Dios, nos dieron un espíritu. Ahora oye esto, hay un fin, hay una razón, hay un propósito por el cual un espíritu se nos ha sido dado. Dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu trata con nosotros.
para traernos un entendimiento de lo que Él nos ha concedido. Me impresiona que el pasaje comienza sabiendo que en esta iglesia hay muchísimos problemas, muchísimos desórdenes, con la afirmación de que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Le está diciendo, ustedes no son cualquiera, no tienen que vivir como cualquiera, tú no tienes que responder ni reaccionar como cualquiera, porque a ti se te ha dado algo particular. Hay un espíritu que te ha sido dado, y ese espíritu ha sido dado a ti con la intención de que tú entiendas, que conozcas lo que Él te ha dado. Tú sabes, pasa en momentos porque nos afanamos. De nuevo, muchas veces porque todavía no tenemos muy claro el tema de nuestra identidad, que nos vemos luchando, nos vemos viviendo como si tuviéramos el mismo espíritu que tiene el mundo. Nos vemos sujetos a temores, a inseguridades. El temor nos invade. Yo necesito que tú entiendas algo. Nunca ha sido la intención del Padre que tú tomes decisiones basadas en temor. Oye, dramáticamente te lo voy a afirmar. Toda decisión fundamentada en temor está lejos del corazón del Padre. ¿Y cómo te sabe? Usted no sabe mi situación. Oye, es que es un principio. La Biblia enseña que el perfecto amor de Dios derramado en nuestros corazones echa fuera todo temor. No echa fuera toda duda, no echa fuera toda suspicacia, no echa fuera toda inseguridad, echa fuera todo temor. Porque si el temor prima en nuestros corazones, nuestras decisiones no van a reflejar el amor con el cual nosotros hemos sido amados. Es el entendimiento de que si hay amor, ese amor es tan particular que literalmente destruye el temor que pueda haber en nosotros. Y aún así, mucha gente que estamos buscando de Dios, tenemos hambre, deseo de ver a Dios, respondemos desde una plataforma de temor a muchísimas cosas en la vida. Quiero llamar tu atención, quiero captar tu mente, decirte, espérate. No, porque cuando nos movemos sobre esa base es porque he perdido mi identidad, he perdido el entendimiento de las cosas que Dios me ha concedido, he perdido el entendimiento de a dónde he salido y he perdido el entendimiento de a dónde voy. Entonces en ti y en mí, ese es el pecado principal, ¿lo sabías? El Antiguo Testamento está lleno de la advertencia de que no olvidemos. ¿Tú sabes lo que la ley le pedía a los hombres judíos que hicieran? Le pedía que en los dinteles de la puerta de su casa clavaran una cajita y en la cajita pusieran la ley para que cada vez que entraran y salieran de su casa fueran recordados que hay un Dios, hay una ley, una manera en que Él me pidió vivir. Algunos hombres, la ley lo establece, amarraban esa cajita a su frente o a su brazo derecho. Muchos judíos hoy día usan lo que se llama un kipaf. Un kipaf es como un sombrerito que tapa como una calva aquí, ¿verdad? ¿Sabes por qué usan ese sombrerito continuamente? Es un recordatorio continuo de que ellos están bajo la autoridad de Dios. Para que yo no me olvide, para que cuando esté en la calle no me olvide. El libro de Deuteronomio está lleno de la advertencia. Cuando entre en la tierra que Jehová tu Dios te da, no olvides, porque olvidamos. Ese es nuestro mayor error. Olvidamos cómo somos amados, olvidamos que Él perdonó mi pasado, olvidamos que mi futuro está escondido en ti. Y cuando yo olvido esas cosas y trato de responderle a la vida, estoy respondiendo desde una plataforma que no es la que el Señor quiere para mí. El espíritu que no ha sido dado para que entendamos lo que Él nos ha concedido. Yo quiero cerrar este mensaje explorando un poquito eso, explorando. Entonces, si eso, el espíritu nos es dado para eso,
¿Qué nos ha concedido? ¿Qué podemos entender que Dios nos ha concedido? Y déjame decirte, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 1, a donde se nos habla de algunas cosas, no todas las cosas, algunas cosas que Él nos ha concedido. El apóstol Pablo está orando por esta comunidad. Dice Efesios 1 a partir del verso 15, déjame leerte del 15 al 23, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, cuando yo oro los recuerdo. Y lo que he orado es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí comienza, y pido que me sigan, que es un poquito denso. Pablo está diciendo, yo he estado orando para que el Señor le dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que entiendan, para que sepan que, para que sepáis primero, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El pasaje es denso. Habla de un propósito eterno, de someter todas las cosas al Hijo. Habla de la iglesia ser una expresión de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero leerte de nuevo los versos 18 y 19. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hay por lo menos tres cosas en este pasaje que el apóstol Pablo está orando que Dios le traiga entendimiento a la iglesia. Él está diciendo, miren, yo cada vez que pienso en ustedes soy movido a oración, y lo que estoy pidiendo es que Dios le dé un espíritu de revelación que alumbre su entendimiento para que estas cosas queden claras en ustedes. Él está dando urgencia a estas tres cosas, que ustedes entiendan estas tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? La primera, la esperanza a la cual Dios nos había llamado. La realidad de que tú y yo estamos llamados por ese espíritu que vive en nosotros a vivir continuamente en una esperanza. Te voy a explicar la esperanza un momentito, pero quiero que tú entiendas esto. La realidad de que hay una esperanza quiere decir que el momento presente no es tu fin. Quiero que consideres eso por un momento. El momento que tú estás viviendo ahora mismito no es el fin de la historia, no es el conclusión, no es a donde termina la película. A lo mejor tú te sientes que es así, pero hay una esperanza que vive en nosotros. Dice, no, espérate, es que hay algo por adelante, hay algo más adelante. Y rehúso quedarme en el momento, no voy a vivir aquí, no voy a preparar casa aquí.
Hay una esperanza. Nuestra fe es una esperanza. ¿Lo sabías? Así lo define Hebreos capítulo 11, verso 1. Habla de esperanza, habla de certeza, esa es nuestra fe. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Dios? Mira, responder esa pregunta tomaría horas y horas y horas. Yo quiero resumírtelo. Y quiero resumírtelo usando las palabras de David. Cómo David resumió la esperanza que en él vivía. David lo plantea de esta manera. En el Salmo 27, verso 13, esto dice David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo puedo hablarte por muchísimo tiempo de por qué merece Dios nuestra esperanza, cómo Él no defrauda, cómo Él no miente. Yo puedo pasar horas hablándote de su bondad, lo bueno que es Él. Pero David lo articuló de la manera perfecta. David literalmente dice, mira, si yo no creería que iba a ver la bondad de Dios aquí, y necesito que tú entiendas la importancia de esto, aquí en la tierra de los vivientes. Para alguna gente la plenitud de bondad de su fe es lo que vamos a ver después que muramos y estemos en el cielo con el Señor. Atravesamos valles continuos de dolor, de aflicción, de conflicto, porque estamos convencidos de que no te apures, mañana cuando moriremos, todo va a estar bien. ¿Sabías tú que la fe de David no operaba así? Que David decía, es que yo voy a ver su buena mano aquí, entre los vivos, ahora. Considéralo por un momentito. Considera el tipo de postura que esto toma David. Tú dices, sí, porque David era rey, era fácil. David no siempre fue rey. David vivió un periodo de su vida en cuevas, escondido, porque lo habían amenazado de muerte. Y hablando de esos periodos de su vida, es que él responde y dice, yo me hubiera entregado, me hubiera muerto, me hubiera rendido. Ese es el poder de la esperanza viva que tenemos en Dios. Que a pesar de lo que esté pasando, este no es mi fin. Yo tengo una esperanza anclada en Él. Qué linda manera de pensarlo. Convencido de que aquí yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El segundo punto, si entendiéramos el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con las riquezas en gloria concedida en herencia a los santos. Una persona responde desde quién es y desde lo que tiene. Fíjate, definimos problemas en conformidad a lo que tenemos. Si tú tienes un accidente y el vaso que rompiste cuesta 100 pesos, para la mayoría de nosotros eso no es un gran problema. No nos sentimos atribulados. ¿Por qué no me siento atribulado? Porque en el bolsillo tengo 600 pesos. Entonces ten 100. El problema es lo que yo tengo. Impacta mucho mi sensación de problema, de peligro, de desastre. Estaba leyendo en estos días en el periódico cómo una celebridad compró un carro deportivo de $2 millones, un Bugatti, y saliendo del dealer lo chocó. Chocó un carro de $2 millones. Perdóname, eso es un problema, ¿verdad? Porque yo no sé tú, yo no tengo $2 millones para hacerle frente a un problema como ese, ¿verdad?
Y de repente tú dices, ¡qué problemazo! ¿Por qué? Porque no tengo con qué resolverlo. Ay, si entendiéramos lo que Dios quiere que tú entiendas sobre aquello con lo cual tú cuentas. Efesios 3:16 pinta un cuadro que yo creo que nos ayuda a ver y entender esto un poquito. Dice Efesios 3:16, dice, Pablo de nuevo está orando por la iglesia, dice, para que os dé, o sea, para que Dios dé, oye esto, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oye lo que Pablo está orando. Pablo está diciendo, Señor, fortalécelos. Ahora hay algo. No lo fortalezca en capacidad con la musculatura de cada uno de ellos. No le den conformidad a su capacidad o a su limitación. Dales en capacidad en línea con tus riquezas en gloria. El respaldo de Dios que viene sobre nosotros no es en conformidad a lo que tú y yo somos. Es en conformidad a quien es Él. ¿Qué decía Juan sobre Jesús? Juan 13:3. Y sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y que de Dios había salido y que a Dios iba, este entendimiento de que todo es mío, ¿por qué? Porque mi Padre me lo dio. Mi Padre me ha fortalecido. La herencia de los hijos está ligado a las riquezas de gloria que hay en el Padre. Él no es tacaño, Él no es chin. Todo lo que vemos en la Biblia, Efesios 3, verso 20 cierra diciendo que Él hace más abundantemente de lo que entendemos o lo que pedimos. Que la naturaleza del Padre es hacer más que lo que tú pensaste que Él podía hacer. Si tú vas bien para atrás al Salmo 23 y tú ves escena donde tú aderezas mesas para mí en presencia de mis angustiadores, dice, mi copa está rebosando. Dios da más de lo que tú y yo somos capaces de pedir. Y cuando en nuestro corazón y en nuestra mente esa verdad se arraiga, echa raíces profundas, de repente yo entiendo que nada me hace entrar en un pánico. Te repetía que el pánico, el miedo, el susto está ligado al tamaño del problema, porque normalmente lo medimos en torno a lo que tenemos. Un problema de 100 pesos no es problema, un problema de 2 millones de pesos nos volvería loco. Al menos que entendamos que es en conformidad a sus riquezas en gloria. Y no en conformidad a mi habilidad o a mi destreza o a mi capacidad. Todas las cosas. Y si fuera, no, porque imagínate, eso es Jesús. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Romanos? ¿Qué dice la Biblia en Romanos? Cuando Pablo dice, pero ven acá, y si no nos dio su Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Eso dice la Biblia, hablando de ti y de mí. Nos ha dado todas las cosas y tú y yo seguimos viviendo como si no tenemos suficiente. Somos ese hijo esperando que nos den un animalito cuando Él ha dicho todo es tuyo. No entender eso. Y fíjate, revisa el pasaje. Esto Pablo oró para que ellos lo entendieran. Lo tercero que el apóstol Pablo ora, en este espíritu de revelación, de entendimiento, es que entiendan la grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. En un mundo caído donde hay maldad, perdemos de visión lo poderoso que Dios es.
se nos olvida. Me encanta que el apóstol Pablo escribe de una manera, el verso 20 de Efesios 1, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Literalmente él afirma, ese poder que operó en Jesús, yo estoy orando para que ustedes entiendan que ese es el mismo poder que opera en ustedes. ¿Entendemos de verdad de ese poder? ¿Entendemos el poder de vida que opera en nosotros? Es un poder que, si más nada, rompe todos los límites. Tú y yo decimos, ¿verdad?, que mientras estemos respirando, podemos resolver. Lo que implícitamente quiere decir que en el momento que dejemos de respirar, ya no hay manera de resolver, ¿verdad? Pero Pablo no está de acuerdo con esa frase. Pablo dice, cuando ustedes entiendan que el poder que vive en ustedes, que actúa en ustedes, es el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, van a dejar de vivir como si la muerte fuera una limitación. Van a vivir con un entendimiento de que nada limita lo que Dios puede hacer. No, que no hay suficiente, nada limita lo que Dios, es que fulano no, que nada limita lo que Dios, es que usted no conoce a mi marido, es que nada limita lo que el poder de Dios es capaz de hacer. Pero tú y yo vivimos limitándolo. Vivimos limitando lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un tema de identidad. 3 cosas. Y eso es apenas la introducción. La introducción a la carta de los Efesios. 3 cosas ora Pablo que quede claro en el consejo de esta iglesia. La esperanza que hay en Dios, las riquezas concedidas en herencia a los santos y la grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. Él ha orado diciendo que estas cosas queden claro delante de ustedes. Vamos a decirte algo. Es la carta que va trabajando, que trabaja más arduamente que la iglesia entienda que hay un propósito eterno en Dios. Y estas son las 3 cosas que van a ayudarle a ustedes a conectar con ese propósito. Conozcan, entiendan que esta es su verdad. No la verdad de los Efesios, es la verdad nuestra. Un espíritu que ha sido dado para que entendamos lo que Él nos ha concedido. Entendiendo que en Él hay una esperanza, un respaldo desde las riquezas en gloria del Padre y un poder que no tiene freno ni límite. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros, corre en nosotros. Y en tantos momentos, aún los que amamos a Dios profundamente, se nos olvida. Juan 13 es extraordinario no porque resalta ese corazón de humildad de Jesús. Es extraordinario porque nos explica sus motivaciones, nos explica la plataforma desde la cual Él hacía todas las cosas extraordinarias que Él hacía. Porque Él entendía que el Padre le había concedido todas las cosas. Porque Él sabía que de Dios había salido. Y Él sabía que a Dios iba. Déjame decirte algo respetuosamente. Eso no solo es real de Jesús. Eso es real para tu vida. Ese es el corazón de Dios para ti. Que aprendamos a ser como Él. Porque tenemos las mismas motivaciones y el mismo entendimiento que Él tenía. Amén.